su nombre. Gloria al Señor. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Busque su Biblia, amado hermano, en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versos del 21 al 25. El Señor, queremos, aleluya, darle una cordial bienvenida a todos aquellos que están conectados ahí a través de Facebook Live con cada uno de nosotros, y aquellos que van a ver este video más adelante, amén, aleluya, en las diferentes plataformas. Sean todos, aleluya, bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que usted se esté gozando, amén, con lo que hasta aquí el Señor está haciendo y lo que va a continuar haciendo, amén, ahora en esta parte del mensaje. Gloria al nombre del Señor. Así que si usted quiere compartir este video, hágalo. Este es el momento. Alguien tiene que escuchar la palabra de Dios. Alguien necesita escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Gloria al Señor. Romanos capítulo 7, versos del 21 al 25. Si usted lo tiene, me responde con un amén fuerte. Gloria al Señor. Romanos capítulo 7, verso 21 al 25. Leemos con toda reverencia la gloria del Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. La iglesia dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Señor, gracias por tu palabra. En esta hora me dispongo a predicarla. Te pido me concedas el entendimiento, la sabiduría, el poder y el denuedo para poder desglosar este mensaje y que sea, Señor, para edificación de los oyentes. Te pido, Señor Jesucristo, que mientras predico tu palabra, el poder de tu Espíritu Santo confirme esta palabra en los corazones. Tú sanes el enfermo, liberta el cautivo, salve las almas para tu gloria, Señor, y desde ya te doy la gloria y la honra anticipadamente, porque solamente a ti te pertenece. Por Cristo Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Dígale el tema al que le queda al lado. Aleluya. Tensos por el pecado. Dígaselo. Tensos por el pecado. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Puede sentarse, amado hermano, en esta hermosa bendición. Aleluya. No quiero coger mucho tiempo, ¿verdad? Ya que en breve van a estar entrando los aguaceros y todo eso. Gloria al Señor. Aleluya. Pero primero vamos a recibir el aguacero de Ajíba. ¿Cuántos lo quieren? Pues si es que el paraguas espiritual, y deja que la lluvia del Espíritu te moje en esta hora. A su nombre sea la gloria. Romanos capítulo 7, hermano. Aleluya. Es un capítulo muy especial y muy importante que nosotros como creyentes podamos leerlo, desglosarlo, estudiarlo con detenimiento, porque estamos viendo las palabras de un hombre que posiblemente nosotros tengamos un concepto algo irreal acerca de su persona. Estamos hablando acerca del apóstol Pablo. Y cuando nosotros mencionamos al apóstol Pablo, lo primero que nos salta a la mente y a nuestro pensamiento es aquel hombre que fue cautivado por Cristo camino a Damasco, que tuvo un encuentro tremendo con la misma presencia de Dios allí. Aleluya, aquel hombre que fue cambiado, totalmente transformado. Aquel hombre, aleluya, que el Señor una vez lo transforma y lo convierte en un predicador del reino de Dios. Óigame, el poder de Dios lo respaldaba. Donde quiera que él iba, señales, prodigios, maravillas acontecían. Aleluya, podemos nosotros recordar, gloria al Señor, este hombre resucitando muertos. Podemos recordarlo allá en el libro de los Hechos, capítulo 16. Aleluya, estando apresado allá en Filipos, como aquella cárcel se estremeció, las cadenas, aleluya, se cayeron de las manos de ellos, de Pablo y Silas y de los presos que allí estaban, y a la medianoche hubo un estremecimiento. Los mismos cimientos de la cárcel fueron estremecidos y aquellos hombres fueron sacados de una manera milagrosa de aquel lugar, de aquel calabozo. Aleluya, y cuando hablamos del apóstol Pablo, gloria al Señor, inmediatamente salta a nuestra mente todas las victorias, todas las hazañas, aleluya, cuando
fue, amén, mordido por aquella serpiente en la isla de Malta, todos estaban esperando que él cayese muerto por el veneno que corría por su sangre, mas sin embargo aquel hombre no cayó muerto porque la mano poderosa de Dios estaba con él. Era un hombre, aleluya, gloria al Señor, que fue marcado por Dios para marcar la historia. A su nombre gloria. Pero cuando vemos esas hazañas y vemos esos relatos bíblicos, aleluya, podríamos nosotros cometer el error, aleluya, de, hermano, de reconocer que Saulo, amén, aleluya, ahora llamado Pablo, era un hombre de carne y hueso igual que usted y que yo. Un hombre que, aleluya, no empece a todas las victorias que obtuvo en el camino del Señor, era un hombre también que estaba sujeto a pasiones y deseos. Y cuando usted ve el capítulo número 7 de la carta a los Romanos, gloria al Señor, el apóstol Pablo, aleluya, está abriendo su corazón. Está hablando de su propia experiencia de vida como creyente, de su propia experiencia como cristiano. A su nombre sea la gloria. Y cuando usted comienza a ver con detenimiento lo que él está hablando, gloria al Señor, en este capítulo número 7, usted se dará cuenta que el apóstol Pablo está hablando, aleluya, de la lucha más grande que atraviesa cualquier creyente, no importando, aleluya, qué tan alto o qué tan lejos el Señor lo haya llevado. Y es esa lucha, gloria al Señor, que nosotros tenemos que experimentar en nuestra vida, esa tensión llamada la lucha y la tensión por el pecado. Cuando nosotros vemos al apóstol Pablo, él habla, aleluya, de diferentes luchas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y en Efesios capítulo 6, por ejemplo, él habla acerca de esa lucha espiritual en la cual usted y yo estamos inmersos. Estamos metidos ahí, alabado sea Dios, peleando con fuerzas invisibles, aleluya, con huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Pero el apóstol Pablo ahora se abre para hablar de su propia experiencia como creyente, aleluya, y de una lucha, gloria al Señor, que tarde que temprano a cada uno de nosotros, verdaderos cristianos y genuinos creyentes del Señor Jesucristo, tenemos que padecer y tenemos que experimentar en nuestra propia experiencia de nuestra carne. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y Pablo, gloria al Señor, hablando de esa experiencia, se cataloga él mismo como una persona miserable. Y a mí me impactaba esa expresión porque Pablo habla de esa experiencia, de esa tensión y de esa lucha en contra del pecado, gloria al Señor, como una experiencia de miseria, una experiencia de aflicción, una experiencia de dolor que tiene que atravesar el creyente y que tiene que atravesar el cristiano, gloria al Señor, no empece a haber recibido a Cristo como su único y exclusivo Salvador. A su nombre sea la gloria. Aleluya. El creyente experimentará en su caminar con Cristo muchas luchas, pero la lucha principal del creyente es y será y siempre ha sido la lucha en contra del pecado. Ese pecado que está remanente en nuestros miembros, gloria al Señor, y que continuamente vive al acecho de nuestras almas, aleluya, tratando de arrastrarnos a nuestra antigua forma de vida. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ahora, cuando yo leo el capítulo número 7, aunque es cierto que cuando yo lo leo quizás me puedo sentir, aleluya, como se sintió el apóstol Pablo, como una persona miserable, aleluya, basado en esa experiencia, gloria al Señor, de ese pecado que continuamente está tratando de alarnos a nuestro pasado, gloria al Señor. Este capítulo, yo tengo que decirle que también es un capítulo que produce esperanza en el corazón de los lectores, aleluya, de este libro. Es un capítulo capaz de producir esperanza, número uno. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, aleluya, a pesar de las grandes victorias que él recibe y que obtiene en el Señor, él está abriendo su corazón y está relatando su propia experiencia con el pecado y nos está diciendo a cada uno de nosotros: tranquilo, tú no eres el único que luchas con el pecado. Hello. Tranquilo, que tú no eres el único que tienes que lidiar, gloria al Señor, con pasiones y con deseos vergonzosos, aleluya, que muchas veces brotan de nuestra carne, gloria al Señor, y de ese remanente de pecado que aún queda en nosotros. Así que cuando yo leo Romanos capítulo 7, aleluya, yo veo un hombre de carne y hueso sujeto a pasiones y deseos, aleluya, que está experimentando en este capítulo las mismas luchas que usted y yo estamos lidiando todos los días de nuestra vida. Y eso debe producir en nosotros esperanza, porque tú no eres el único que tienes que
pelear con ese pecado que te acecha. Alabado sea Dios. Y cuando yo hablo de pecado, hermano, estoy hablando de la falta de conformidad a la voluntad de Dios. Hay cosas que usted y yo, hermano, aleluya, luchamos con ellas. Gloria al Señor, que usted y yo sabemos bien que no son parte del carácter de Cristo y que tampoco se conforman a la voluntad del Padre. Alabado sea Dios. Pero con todo y con eso, esos pecados nos asedian, nos acechan. Gloria al nombre del Señor. Y usted no lo quiere hacer. Amén. Como dice Pablo en este camino. Aleluya. En este capítulo, perdón. Pero usted muchas veces termina cediendo y pecando en aquellas cosas que usted sabe que son faltas de conformidad a la voluntad del Señor. Alabado sea Dios. Le pongo un ejemplo muy claro, hermano. Todos aquí sabemos, gloria al Señor, que vivir una vida sin oración es vivir una vida, hermano, tropezando con el pecado de continuo. ¿Quién no sabe eso aquí? Aleluya. Aquí todo el mundo sabe, hermano, que vivir una vida sin oración es vivir una vida de pecado continuo y constante, de tropiezo en tropiezo, porque aquel, hermano, que no vela y que no ora, Cristo estableció claramente, aleluya, que no podrá resistir las tentaciones de la vida. No podrá. Ahora, usted sabe que vivir sin oración, aleluya, es pecado, pero muchas veces, aleluya, el sueño, el desánimo, el cansancio, la apatía, la indiferencia te vence. Te vence, hermano. Y Pablo, esto es extraordinario porque Pablo está diciendo las mismas luchas que tú estás viviendo, yo las viví también. Las mismas luchas que tú tuviste que padecer o que estás padeciendo hoy. Pablo está diciendo, aleluya, a pesar, gloria al Señor, del gran resumen que yo puedo tener de experiencias en el Señor, yo también sé, aleluya, lo que es estar desanimado. Yo también sé, aleluya, lo que es sentirse, aleluya, débil. Yo también sé lo que es sentirse vulnerable. Yo también sé lo que es sentirse acechado, gloria al Señor, por aquellas prácticas de pecado antiguas, gloria al Señor, que fueron sepultadas en el bautismo cuando reconocimos a Cristo como nuestro Salvador. Aleluya, pero Él mismo dice, pero despójese del viejo hombre que anda viciado conforme a los deseos engañosos en los cuales un día viviste. Alabado sea Dios. De manera que en el bautismo, hermano, gloria al Señor, ahí ocurrió algo simbólico. Ese antiguo hombre, esa vieja criatura que usted y yo éramos, quedó sepultado. A su nombre sea la gloria. Renunciamos a ese estilo, aleluya, estilo de vida antiguo. Pero ¿sabe qué? Que hay un remanente de pecado que está ahí. Y Pablo lo está reconociendo. Y Pablo está diciendo, aleluya, ese remanente de pecado en algún momento dado u otro va a florecer, va a salir. Alabado sea Dios. Ese mal carácter, el mal genio, gloria al nombre del Señor, aleluya. Aquellos hermanos que quizás éramos, gloria al Señor, rencorosos, alabado sea Dios. Esas cosas van a comenzar, hermano, en algún momento dado de tu caminar con Cristo. Eso va a comenzar a manifestarse nuevamente, gloria al nombre del Señor. Y tú tienes que saber cómo lidiar con ese pecado, porque todas esas prácticas antiguas, aleluya, de las cuales el Señor te libró y te salvó, eran precisamente aquellas prácticas las que te separaban de Él. Y por eso Él te dice en esta hora, gloria al Señor, no puedes permitir que esas antiguas prácticas te arrastren a tu antigua forma de vida, porque habrá entonces comunión imperfecta con el Señor Jesucristo. Entonces Pablo está abriendo su corazón y está hablando desde su propia experiencia. Y es bueno para nosotros saber que yo no soy el único que está luchando contra la tensión que produce el pecado. Eso es lo primero positivo que encontramos en este capítulo. Ahora, hay otro asunto que es una consideración positiva acerca de esa tensión, hermano. Una consideración positiva. Y es la siguiente: si usted y yo estamos experimentando esa tensión en nuestras vidas, de que quiero hacer el bien, pero tengo una lucha contra el mal. Quiero agradar a Dios, pero al mismo tiempo, aleluya, sale, amén, esos impulsos pecaminosos que me quieren arrastrar a esa forma de vida antigua. Gloria al Señor. ¿Sabe bien? Aleluya, si usted está experimentando esa tensión, aleluya, es porque usted ha tenido una conversión genuina a Jesucristo. Escuche bien, le voy a decir algo. Quien nunca ha sentido esa tensión, ni nunca ha experimentado esa lucha contra el pecado, es porque posiblemente ya ha sido vencido por el pecado. Hello. Quien
su vida cristiana ha experimentado lo que es ser tentado y estar luchando cara a cara, resistiendo la tentación, llorando, hermano, a veces hasta las lágrimas, diciendo: Señor, yo no quiero fallarte, Señor, pero tú sabes, aleluya, que estás a un paso de cometer un error. Alabado sea Dios. ¿Sabe una cosa? Eso habla de una verdadera conversión y un verdadero arrepentimiento, porque todos aquellos que son continuos practicantes del pecado, aleluya, no tienen conciencia de lo que es el bien, no tienen conciencia de lo que es hacer lo correcto, más bien se deleitan haciendo y cometiendo, aleluya, el agravio delante de los ojos del Señor. Así que tenemos una segunda consideración positiva. Número uno, tú no eres el primero ni el último que está luchando con el pecado. Número dos, aleluya, si estás experimentando esa tensión es porque eres un verdadero creyente. Si esa tensión no existe en ti, no es verdad que tú eres cristiano. Estás abrazado con el mundo, estás abrazado con el diablo, estás abrazado con el infierno. Porque todo verdadero creyente experimenta esa lucha en su carne, esa lucha, aleluya, interna, por querer hacer la voluntad de Dios y no volver a la antigua forma de vida donde tú te encontrabas un día. Aleluya. Los que han experimentado los vicios, los que han experimentado, alabado sea Dios, diversas prácticas, hermano, gloria al Señor, que conllevan adicción, saben que eso es una lucha que es para toda la vida. Eso no es un asunto, gloria al nombre del Señor, de un momento. Eso es un asunto de toda la vida. Y que si hay descuido espiritual, escuche bien, aleluya, un resbalón, gloria al Señor, un descuido te puede llevar a esa antigua manera de vida de la cual el Señor te rescató. Porque esa lucha estará presente todo el tiempo. Ahora bien, no todos somos tentados en lo mismo. Aleluya. El diablo sabe que a mí no me puede tentar con las drogas ni con el alcohol. Porque es que yo nunca, hermano, alabado sea Dios, aleluya, viví para eso. Nunca tuve, amén, ningún tipo de adicción, gloria al Señor, de alcoholismo ni nada de eso. Así que, amén, el alcoholismo, los vicios, las drogas, para mí no constituyen ningún tipo de tentación. Porque yo no tuve esa experiencia en mi vida antigua, alabado sea Dios para siempre. Pero posiblemente hay hermanos que eso puede ser, aleluya, su talón de Aquiles. Esa puede ser su tentación. Alabado sea Dios. Si usted era mujeriego, alabado sea Dios, esa puede ser, amén, y constituirse su tentación. Las mujeres puede ser su debilidad. Ese puede ser su talón de Aquiles. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Alabado sea Dios. Pero posiblemente hay otro hermano que eso, gloria al Señor, no le constituye una tentación. A su nombre sea la gloria, porque todo va a depender de la experiencia personal, aleluya, y vivida que usted tuvo con ciertas prácticas pecaminosas en su antigua manera de vida. ¿Y qué es lo que, aleluya, va a comenzar a brotar, hermano, de nuestros miembros, de este cuerpo que el apóstol Pablo dice, aleluya, que es el cuerpo de la humillación nuestra? Mira cómo habla él del cuerpo, aleluya. Y tú tanto guille que te das. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya, qué lindo me veo ahí. Pablo dice, ese es el cuerpo de tu humillación. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya. Ese cuerpecito, esa figura, gloria al nombre del Señor, aleluya, es el que te hace la lucha y la guerra día y noche. Porque tú te convertiste, tu alma se convirtió, pero el cuerpo nunca se convirtió. Nunca. Nunca, aleluya. Así que, ¿a qué se debe esa lucha y esa tensión que nosotros estamos experimentando como creyentes todo el tiempo? Bueno, Santiago dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, Dios no anda, hermano, tentando a nadie por ahí. Aleluya, déjame ver si peca. No, hermano, aleluya. El Señor no hace eso. Gloria al nombre del Señor, porque Él sabe que de cierto, si nos tienta, vamos a pecar. Él lo sabe. Aleluya. Por eso Él nos mete en tentación. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ahora, la tentación, escuche bien lo que dice Santiago. Santiago 1, del 13 al 15 dice, aleluya, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Él está hablando que cada uno de nosotros aquí, hermano, tenemos una naturaleza. Aleluya, tenemos unas inclinaciones pecaminosas que se resisten a la voluntad y a la ley de Dios.
Y él dice que cuando esa concupiscencia, esos deseos malsanos de la carne, nos atraen y nos seducen, terminan por dar a luz el pecado. Y una vez, escuche bien, aleluya, el pecado es consumado, esto da a luz la muerte. Ahora, entienda bien, porque usted dirá, pero es que yo estoy en Cristo. Amén. Romanos capítulo 8, verso 1 dice: ninguna condenación hay pues para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al Señor para siempre. Y usted dirá, pero ¿cómo si yo me equivoco, eso va a producir muerte? Hermano, escuche bien, la palabra muerte lo he repetido sin número de ocasiones. La palabra muerte, aleluya, habla también de separación. Separación, esa es la idea, aleluya, que ofrece la palabra muerte. Gloria al Señor. Cuando alguien se muere, es separada su alma de su cuerpo. Pero el término es mucho más amplio. Gloria al Señor, porque aquellos que mueren en pecado, escuche bien, son separados eternamente de la gloria y la imagen del Dios vivo. Ahora, ¿en qué términos también un cristiano puede experimentar esa muerte? Podemos ser separados de la perfecta comunión que tenemos en Cristo Jesús a causa del pecado. Por eso usted se dará cuenta que cada vez que usted peca y cada vez que usted falla, inmediatamente lo primero que se corta es la comunión con Dios. ¿Sí o no? No te sale la alabanza, tú no sabes ni cómo arrodillarte a orar. Dice que ahora cómo me presento delante de Dios después de lo que yo dije, lo que pensé, lo que hice. Lo primero que se corta y se interrumpe es la comunión con el Señor. Por eso Pablo está diciendo, Santiago está diciendo que cuando esos deseos de la carne nos atraen y nos seducen, aleluya, luego de que el pecado es consumado, este da luz, aleluya, a la muerte. Produce muerte, hay separación entre el hombre y Dios a causa de ese pecado. A su nombre sea la gloria. Y por eso, hermano, estamos continuamente experimentando esa tensión. Porque yo creo que todos aquí coincidimos en que tenemos un profundo deseo de tener una íntima comunión con el Señor. Yo no sé usted, pero eso es mi anhelo. Aleluya, día tras día esa es mi meta. Tener una comunión, hermano, aleluya, directa, íntima, con la presencia del Espíritu Santo que mora dentro de mí. Dígame si eso no produce lucha. Dígame si eso no produce tensión. Por eso el día que tú no oras estás de mal humor. Estás, hermano, insoportable. Ana se ríe porque ella sabe que es verdad. A mí me ha pasado, hermano, yo no me coala. Aleluya. Uno se vuelve irritable. ¿Ya ha pasado? Estás irritable. Las cosas que no te molestaban mientras estabas ahí en oración profunda comienzan a molestar. Ahora, aleluya, la mujer te molesta, el vecino te molesta, los hijos te molestan, el nieto te molesta, cualquier cosita, el pastor te molesta, cualquier cosita, porque sabe, aleluya, que hay una desconexión, que no estás orando lo suficiente. ¿Sí o no? Y te vuelves irritable. Y eso, hermano, es parte de esa tensión. Porque tú no quieres reaccionar así. Tú no quieres, aleluya, tratar a la gente de X o Y manera. Tú no quieres hacerlo. Pero hoy hay una tensión. Estás tenso. Dile al que está a tu lado, pero relax. Relax. Relájate, que el Espíritu Santo hoy, aleluya, te va a poner, amén, en cintura. Gloria a Dios para siempre. El Espíritu Santo hoy, aleluya, va amén, a permitir que entres en una comunión con Él. Aleluya. Y si estabas sintiendo o experimentando esa tensión en tu vida, gloria al nombre del Señor. Lo bueno que tiene Cristo es que Él es capaz, hermano, de restaurar cualquier tipo de relación que puede estar rota, aleluya, por el pecado, porque su sangre maravillosa está ahí, aleluya, gloria al Señor. Y dice el apóstol Juan: hijito, si alguno ha pecado, aleluya, tranquilo, porque abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual será fiel en perdonar nuestros pecados. Y cuando esa sangre te limpia, oh gloria a Dios,
Cuando esa sangre viene sobre tu vida y la mía, esa comunión que se perdió y que se extravió es restaurada nuevamente por la sangre preciosa del Cordero, que dice, aleluya, tú me interesas mucho, aleluya, yo te amo, yo quiero comunión íntima contigo, alabado sea Dios, aleluya. Así que hay una tensión continua, y Pablo está hablando desde su propia experiencia. Por eso es que, aleluya, nadie, de nuevo voy a repetir, nadie que no esté experimentando esa lucha puede decir que es verdaderamente un creyente. Mire, el que le importa un pito congregarse o no. Hello. El que le importa un bledo si ora o no ora. El que le importa un pepino si ayuna o no ayuna. El que le importa 7 rayos si alaba o no alaba. Esa persona, hermano, aleluya, no está experimentando tensión alguna. Y es muy probable que, aleluya, ahí no haya una conversión genuina. Porque lo primero, oh gloria a Dios, agua mi santa. Lo primero que pasa en tu vida y la mía, hermano, cuando hay una verdadera conversión, aleluya, es que el Espíritu Santo comienza a poner el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y tú no sabes ni cómo hacerlo, aleluya, pero tú sientes ese deseo, tengo que buscar a Dios. ¿Le pasó a usted cuando se convirtió, su primera experiencia con Cristo en el Evangelio? A mí me pasó, me convertí, yo no sabía orar, yo no sabía, aleluya, ni lo que era un salmo. A su nombre sea la gloria. Pero tenía el deseo de acercarme a Dios. Aleluya, eso no lo había antes, pero es que ahora fui impartido con una nueva naturaleza. Alabado sea Dios, aleluya, gloria al Señor. Y esa nueva naturaleza tiene, aleluya, unas nuevas aspiraciones, y es vivir cerca de Él, aleluya, es experimentar el Zoé de Dios, que es la vida de Dios, la vida que hay en el cielo. Yo la quiero experimentar acá abajo en la tierra, y yo sé que la única forma es teniendo comunión con el Señor. Alabado sea el que vive para siempre. Y eso, hermano, está ahí, está presente. Por eso, amén, estos son buenas noticias. Usted quizás estaba medio decaído, desanimado, con las manos abajo, luchando quizás, aleluya, con su vida espiritual. Pero si estás luchando, gloria al Señor, es porque vas por buen camino. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Nadie dijo que ser creyente, aleluya, y si alguien te lo dijo, te mintió. Alabado sea Dios. Nadie dijo que ser cristiano es cosa fácil. Alabado sea Dios. Esto es una lucha con nosotros mismos continua, hermano. Tenemos lucha contra el mundo. Tenemos lucha, hermano, contra el diablo. Y tenemos una lucha contra nuestra propia carne. Alabado sea Dios. Y yo diría, hermano, como decía el siervo Gille Ávila, y la peor de ella es la carne, que es más mala que el mismo diablo. Alabado sea Dios. Por eso es que usted encuentra esa expresión de Pablo ahí. Pablo grita, está con signos de exclamación. ¡Miserable de mí! ¿Cuántos de ustedes, viviendo en el Evangelio y caminando en el Evangelio, se han sentido miserables? Porque usted siente que no está dando lo que usted quiere dar. Eso causa una carga. Y usted está en el Evangelio y todo el mundo te pregunta, ¿y cómo estás? En victoria, pero por dentro llevas la carga de que sabes que no estás dando lo mejor y que tú quieres dar lo mejor para el Señor. Hermano, esa lucha es con la carne, no hay más nada. Esa lucha de querer hacer lo bueno, pero terminar haciendo lo malo. ¿Cuántas, hermanos, personas comenzando el año hacen sus promesas? Y dice, aleluya, esto es lo que voy a hacer, este año es mi año. Y empieza a pompear. Y muchos de esos cristianos son cristianos ignorantes, que no saben que esto es una lucha que vas a tener, que en enero estás pompeado, claro, porque estás harto de lechón y arroz con gandules. Alabado sea Dios. Y estás motivado porque tienes ahí la ilusión, aleluya, y tienes el tembleque entre las venas. Y tú dices, olvídate, este es mi año, este año yo voy a ver la gloria de Dios. Y llega febrero, aleluya, y tú busques, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque ignoran que esta lucha está presente. Entonces son
gente, hermano, gloria al Señor, que están aspirando a obtener cosas grandes en Dios sin tener una dependencia del Espíritu Santo, que es el único que te puede capacitar y te puede habilitar, aleluya, para que pueda vivir una vida de obediencia no perfecta, pero sí sincera a los ojos de Dios, y decir: Señor, yo sé que no estoy dando quizás el máximo, aleluya, pero tú conoces que yo lo quiero hacer, tú conoces que yo te quiero agradar, tú sabes que yo quiero dar lo mejor de mí. Y te esfuerzas y das la milla extra, alabado sea Dios, y lo haces porque quieres agradar a Dios. Y Pablo está diciendo: esa lucha yo la experimenté. Ahora, basado en esa experiencia, el apóstol Pablo en este capítulo 7 va a comenzar a desglosar al menos 3 lecciones que nosotros podemos extraer de ahí. 3 lecciones acerca de esa lucha y de esa tensión contra el pecado. Número 1, y ya lo mencioné antes, la conversión nunca anula las tentaciones ni el pecado en nuestra vida. Entienda eso, hermano. Número 1, la conversión a Jesucristo no anula las tentaciones. Y mire si no las anula, que cuando se trata de tentaciones hay galardones separados para quienes las venzan. Santiago capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido recibirá que la corona de vida que está preparada para aquellos que aman al Señor. O sea, Santiago está dando por sentado que aunque tú seas creyente, que aunque, aleluya, tú hayas tenido una genuina conversión al Evangelio de Jesucristo, aleluya, eso no anula las tentaciones en la vida del creyente, siempre estarán presentes. Ahora le voy a decir algo, aleluya, que compartió un hermano ministro, gloria al Señor, a quien respeto, a quien amo, gloria al Señor, el pastor Eric Colón, compartió un pensamiento ayer que iba por esta misma línea, y él decía que las tentaciones son las oportunidades que Dios nos da para demostrarle qué tanto nosotros le amamos. Gloria a Dios. Hello. Las tentaciones son las oportunidades que Dios nos da o que la vida nos ofrece para demostrarle a Dios qué tanto nosotros le amamos. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios en esta hora? O sea, las tentaciones van a estar ahí. Siempre estarán presentes. Y cuando hablamos de tentaciones, hermano, no estamos hablando simplemente de, aleluya, de cosas de índole sexual, porque eso es lo primero que la gente le salta a la mente. Hermano, nosotros somos tentados a no creerle a Dios todos los días. Somos tentados a no creerle a Dios todos los días. Tienes un problema y verifica cuál es tu primera opción, si es Dios o los hombres o cualquier recurso terrenal. Aleluya. Somos tentados, hermano. Somos tentados a no creerle a Dios. Somos tentados, alabado sea Dios, gloria al Señor, a tratar quizás, ¿verdad? Gloria al Señor, a nuestros semejantes de formas incorrectas. Somos tentados, aleluya, a mentir para tratar de obtener algún beneficio. Somos tentados de diversas formas, no son cosas de índole sexual simplemente, hermano. Somos tentados todos los días de nuestra vida, en diferentes áreas, todos los días. Que usted y yo no nos demos cuenta, son otros 20 pesos. Pero somos tentados todo el tiempo, porque las tentaciones siempre estarán presentes. Y sabe que el pecado siempre estará ahí. Siempre. Siempre el pecado estará ahí, porque la conversión no anula el pecado. No lo anula. Está presente. Ahora, nosotros tenemos una nueva naturaleza, claro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Pero el pecado siempre estará presente. El pecado siempre llegará a tu vida y se te presentará como una opción o una alternativa de satisfacción. Siempre. Siempre estará ahí. Ahora, lo segundo que aprendemos de esto es lo siguiente. Pablo habla en este capítulo acerca de los mandamientos de Dios, acerca de la ley de Dios. Y él menciona en los versos del 9 al 10 que en un momento dado él vivía sin ley,
pero que cuando conoció el mandamiento, encontró que ese mismo mandamiento que se supone que produjera vida, resultó en él para muerte. O sea, Pablo está hablando aquí, hermano, del conocimiento que él tiene acerca de la ley de Dios, la cual, escuche bien, debe producir en nosotros vida si vivimos por esos mandamientos. Pero Pablo está diciendo, ese mandamiento que se supone que produjera en mi vida vida eterna, es el que ha resultado para muerte. Dice, espérate, parece esto una paradoja. Lo que Pablo está tratando de decirnos, hermanos, es que conocer la ley de Dios es importante, pero no soluciona el problema del pecado. Escuchen, conocer la ley de Dios, conocer los mandamientos de Dios, conocer la palabra de Dios es importante, pero no soluciona el problema del pecado en nuestra vida. El ejemplo más claro que nosotros tenemos de eso es cuánta gente están allá en el mundo ahora mismo que saben hacer lo bueno, pero no lo hacen. Cuánta gente dentro de la iglesia saben hacer lo bueno, pero no lo hacen. ¿Y qué dice Santiago que es pecado? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Significa que aunque el conocimiento es vital y es importante para poder vivir vidas de integridad y de obediencia al Señor, escuche bien, conocer la ley, aleluya, el mero hecho de conocer la ley o la palabra por sí mismo no soluciona el problema del pecado. Wow, con razón Pablo está diciendo miserable de mí. Me convertí, pero descubrí que las tentaciones están ahí. Me convertí y descubrí que el pecado está ahí. Me convertí, aprendí la ley de Dios y me di cuenta que ese mero conocimiento tampoco me libra del pecado. Qué miserables somos. Aleluya. Y lo que se supone que produjera vida resultó en muerte. Ahora, hermano, ejemplo tenemos, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo número 19, se nos habla de un joven que conocía los mandamientos de Dios, ¿sí o no? Pero conocer esos mandamientos no fueron suficientes para salvarse. Y ojo, yo no estoy predicando en contra del conocimiento. Ustedes me conocen. Yo no estoy predicando en contra, aleluya, de conocer la Biblia y de ser cristianos, hermanos, que estemos saturados con la palabra de Dios. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que el mero hecho de tú conocer la Biblia, por tú conocerla, si no hay aplicación, si no hay vivencia, tú no vas a poder vencer el pecado. Usted puede conocer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, conocer toda la voluntad de Dios y todo lo que Él espera de ti. Pero eso no es suficiente para tú vencer el pecado. No lo es. El joven rico se presenta delante de Jesús. Mateo capítulo 19. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No son los mandamientos. Le dice, ¿cuáles son? Cristo comienza a enumerárselo. ¿Cuál fue la respuesta del muchacho? Todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Él está diciendo, escuche bien, él está diciendo que él conocía esos mandamientos y que él vivía de acuerdo a esos mandamientos. Diga conmigo, embuste. Él dice, yo los conozco y yo los vivo. Y dice la Biblia que el Señor mirándole le amó y le dijo, pues una cosa te falta. De esto yo hablé el domingo pasado. Él toma todo lo que tú tienes, véndelo y dale a los pobres tus bienes, tus pertenencias. ¿Cuántos alaban a Dios? Aquel muchacho dio media vuelta, se fue entristecido. Aleluya. Y si no se arrepintió, usted sabe dónde está. Porque amó más la riqueza, aleluya, que a Jesucristo. Amó más las pertenencias terrenales que la vida eterna y la vida venidera. Gloria al nombre del Señor. Y noten que el mero hecho de él conocer los mandamientos de Dios no fue suficiente para salvarlo.
Al contrario, le voy a decir más. Esos mandamientos, si no se arrepintió, esa va a ser la ley que Dios va a utilizar para juzgarle en el día postrero. Así que los mandamientos que se supone que produjeran en él vida, posiblemente serán, aleluya, el testigo y el testimonio más fiel de que se merece la paga y la retribución, aleluya, de su pecado en el día en que esté delante de la presencia de Dios. Conocer la ley de Dios no es suficiente para vencer el pecado, porque usted conoce la palabra, pero esa tensión siempre está ahí. Ahora, número 3, Pablo menciona, ya estoy llegando, hermano, ya a la parte culminante. Número 3, Pablo menciona, aleluya, en el capítulo 7, en el verso número 15, lo siguiente: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Pablo está diciendo que la autodeterminación no basta para vencer el pecado. Gloria a Dios. Miren, a veces nosotros repetimos las cosas como el papagayo. Decimos, no, es que fulano no sale de ese pecado porque es que no tiene fuerza de voluntad. Bueno, bíblicamente aquí ninguno tenemos fuerza de voluntad. Si usted profundiza en estos pasajes, usted se dará cuenta que Pablo está diciendo que lo que él quiere hacer, su fuerza de voluntad, esa autodeterminación de hacer lo correcto, no es suficiente. Usted puede hacer todas las resoluciones del mundo y decir, esto yo lo voy a lograr, esto yo lo voy a alcanzar. Alabado sea el nombre del Señor. Y posiblemente ciertas cosas de esas las logre. Pero cuando se trata de la lucha contra el pecado, usted necesita algo mucho más glorioso y mucho más fuerte que fuerza de voluntad. Porque su voluntad, hermano, como ser humano, alabado sea Dios, es vulnerable, es débil. Por eso Santiago dice que hay gente que son de doble ánimo. Hay gente que comienzan cosas que nunca terminan. Porque nuestra voluntad, alabado sea Dios, hermano, es una voluntad que está vulnerada por el pecado. Así que 3 cositas aprendemos. La conversión no anula el pecado ni las tentaciones. Número 2, conocer la ley de Dios no es suficiente. Y número 3, el que yo me autodetermine a luchar contra cierto pecado por mi propia fuerza no me garantiza. De hecho, no vas a poder vencer el pecado. No vas a poder. Por eso es que hay muchos creyentes que terminan dándose, aleluya, contra, hermano, el piso, tratando de vencer ciertas luchas y ciertos pecados en su vida. No los pueden vencer. No lo pueden lograr. A su nombre sea la gloria. Y tienen la buena voluntad. Pablo dice, lo que yo quiero hacer, termino haciendo lo contrario. Eso fue exactamente lo que le sucedió al apóstol Pedro, ¿sí o no? El Señor le dice a Pedro, Pedro, Simón, Simón, de cierto te digo que Satanás os ha pedido como, aleluya, como trigo para zarandearos. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cuál fue la respuesta de Simón Pedro? Yo no te voy a negar. Si tengo que ir a la cárcel, voy a la cárcel. Si tengo que morir por ti, muero por ti. Si tengo que padecer por causa tuya, lo voy a hacer. O sea, Pedro tenía una autodeterminación. Lo que es más, Pedro tenía la buena voluntad, las buenas intenciones de permanecer firme al lado de Cristo, aún en el peor de los escenarios. Él quería, pero esa fortaleza
o aparente fortaleza que estaba mostrando Pedro en ese momento no era otra cosa que una autodeterminación vana de la carne. No era otra cosa que fuerza de voluntad de hombre que no sirve para nada en la lucha contra el pecado. Cristo le dijo: velen y oren para que no entren en tentación. Aleluya. Y en el primer momento donde se presenta aquella guardia para arrestar a Cristo y llevárselo apresado, todos huyeron y salieron corriendo, sucumbieron ante la tentación. ¿Y qué pecado más grande, hermano? Aleluya. Que darle la espalda a Cristo cuando Cristo más los necesitaba. Así que esa autodeterminación no es suficiente. Ahora diga conmigo: miserable de mí. Somos, hermanos, aleluya, conforme al apóstol Pablo, somos gente miserable, desventurada. Otras versiones dicen desgraciados. Que es una persona, ¿verdad? No es otra cosa que una persona falta de gracia. Aleluya. Qué desgraciados somos. Qué miserables somos por causa del pecado. Te adoramos, Dios. Es el pecado lo que nos vuelve miserables. Es el pecado lo que, aleluya, hace esa separación entre Dios y nosotros. Es el pecado lo que interrumpe, aleluya, ese proceso de santidad en nuestra vida. Es el pecado, gloria al Señor, lo que cada vez más nos aleja de los propósitos de Dios. Es el pecado, aleluya, lo que destruye y corrompe nuestras almas. Alabado sea Dios, hasta volvernos, hermanos, esa antigua forma de vida que un día nosotros tuvimos. Es el pecado, a su nombre gloria. Óigame, hermano, lo que destruye nuestra alma, lo que destruye nuestra mente, lo que destruye nuestros sueños en Dios, lo que destruye, aleluya, gloria al Señor, nuestros anhelos en Dios. Es el pecado. Y hasta que nosotros no entendamos esto, hermano, y odiemos con todas nuestras fuerzas el pecado, no vamos a poder vencer en esta lucha en contra de él. Necesitamos aprender a amar lo que Dios ama y a odiar y detestar lo que Dios odia y lo que Dios detesta. Un ejemplo de eso, hermano, en nuestros días es que yo no puedo concebir cómo frente a la imposición de la ideología de género para con los niños en nuestro país. Puerto Rico es el paraíso de los abortistas, y usted no lo sabía, porque aquí no hay leyes que restrinjan el aborto, por si usted no lo sabía. Tenemos, hermano, los políticos más corruptos que han pasado sobre esta tierra. Aleluya, los tenemos, hermano, de hace años para acá, rojos, azules, verdes, violetas, lo que usted quiera. Y cuando usted mira la actitud de la iglesia frente a toda esa horda de pecado, usted nota un silencio. Un silencio de parte de los que están en las bancas, pero más preocupante es el silencio de aquellos que predican detrás de un púlpito domingo tras domingo. Nos hemos vuelto tolerantes al pecado. Nos hemos vuelto una iglesia fría, tolerante. Como aquella iglesia que el Señor le dice: tú que toleras que esa profetisa llamada Jezabel fornique, induzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas, aleluya, sacrificadas a los ídolos. Sea aquí que yo la tiro en cama a ella y a todos los que con ella se han prostituido. O sea, aleluya, la reprimenda del Señor hacia esa iglesia es precisamente la tolerancia al pecado. Y nosotros como pueblo, hermano, tenemos que entender que si hay algo que nos hace miserables es precisamente el pecado. Ahora, qué bueno que el discurso del apóstol Pablo no termina ahí. Porque luego de que él expresa: miserable de mí, él hace una pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se acuerda, aleluya, del Chapulín Colorado?
Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá defenderme? Santo Dios. Es casi eso lo que está preguntando Pablo. Pablo dice, yo quiero hacer el bien, pero encuentro una ley, termino haciendo el mal. Gloria a Dios. El hombre interior se deleita en las cosas de Dios, pero mis miembros se rebelan en contra de la ley que yo llevo por dentro. Santo. Esa ley de mis miembros me lleva cautivo a la ley del pecado. Soy un miserable. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pero aquí es la parte más esperanzadora de este discurso. Pablo dice, gracias doy a Dios Santo Jesús. por Jesucristo Señor nuestro. Santo Dios. O sea, Pablo está diciendo, yo reconozco que en mi propia fuerza yo no voy a poder vencer la lucha y la tensión contra el pecado. No se puede. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Gloria a Dios. Y fuera de ti no hay nada en esta tierra que yo desee. Pablo dice, cuando yo me miré a mí mismo, ¿verdad? Aleluya, un pensamiento de un escritor. Pero escuche bien, lo comparto con usted. Cuando usted y yo nos miramos a nosotros mismos, Santo Jesús. nos daremos cuenta que es imposible salvarnos a nosotros mismos. Pero cuando usted comience a mirar a Cristo en medio de la tensión por su pecado, usted se dará cuenta que será imposible perderse. Aquel escritor dijo una vez, cuando me miré a mí, vi que era imposible salvarme. Pero una vez miré a Cristo, vi que era imposible perderme. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y eso es lo que está diciendo Pablo. Mientras yo me sigo mirando a mí, mis luchas, mis debilidades, la tensión que estoy viviendo, aleluya, esa batalla continua contra el pecado, alabado sea Dios, y trato de resolverlo con mi fuerza, trato de resolverlo con mis capacidades, trato de resolverlo, aleluya, gloria al Señor, con mi entendimiento, trato de resolverlo, aleluya, con mi fuerza y mi voluntad de hombre. Me doy cuenta, aleluya, que cada vez estoy más lejos de Dios. No hay forma de que me salve, estoy perdido, soy un miserable. Pero cuando miro a Cristo tengo que dar gracias al Padre. Oh, gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor nuestro. Alabado sea Dios para siempre. Así que con la mente yo sirvo a la ley de Dios, pero con la carne sirvo a la ley del pecado. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Cuando yo miro a Cristo veo, aleluya, esperanza. Cuando yo miro a Cristo encuentro, gloria al Señor, aleluya, lo que mi alma necesita para renovarse de día en día, renovarse todos los días, para que pueda vivir una vida que agrade al Señor. A su nombre sea la gloria. Cuando usted se sienta, hermano, tenso por el pecado, tenso por esa batalla entre hacer o no hacer la voluntad de Dios, mire a Cristo. Mire a Cristo y usted encontrará fuerzas para seguir peleando. Mire a Cristo y usted encontrará fuerzas para seguir negándose a sí mismo. Randa la vasalla, porque Cristo dijo, aleluya, gloria al nombre del Señor, por cuanto yo he vencido, ustedes también vencerán. ¿Por qué Cristo está expresando eso? Porque Cristo está, aleluya, haciéndose a sí mismo un ejemplo para que nosotros, hermanos, en los momentos de tensión y de lucha en contra del pecado, podamos emular su ejemplo y podemos, aleluya, imitarlo a Él. Porque Cristo sabe lo que es padecer el pecado y luchar contra la tentación en carne propia. En Getsemaní se vio cara a cara con la tentación. Padre, si es posible pasar en esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres, tu voluntad. Él sabe, por eso no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue, aleluya, tentado en todo, pero sin pecado. Él conoce tu debilidad. Él tuvo una experiencia humana, aleluya, y sabe lo que es de estar cara a cara en contra de la tentación y el pecado. Por eso Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo mi Señor, el que me rige, el que me gobierna. Y cuando quiero hacer lo que me da la gana,
Y cuando quiero hacer, hermano, y note que ese es el mensaje del Evangelio. Un mensaje de abnegación, contrario a la filosofía del mundo que está muy de moda ahora. Hacer lo que bien la gente le dé la gana. Gloria a Dios. Tú eres el dueño de tu cuerpo. Bueno, hasta donde le conviene el gobierno. Hasta donde le conviene. Porque primero legislan y dicen las mujeres pueden abortar porque ellas son dueñas de su cuerpo. Y como ellas son dueñas y soberanas de su cuerpo, que hagan con su cuerpo lo que les dé la gana. Si quieren abortar, nadie puede decirle. Pero usted ve que el gobierno tiene dos varas. Ahora quieren vacunar a todo el mundo como dé lugar. Adiós, el cuerpo no era de la gente. Ahora ellos quieren decirle a la gente qué hacer con su cuerpo. Hello, ¿se oye o no se oye? No estoy hablando así para que no se vaya a extraviar. Si se la pone o no se la pone, esos asuntos suyos, ya eso yo lo dije. Aleluya. Lo que estoy hablando, gloria al Señor, es que la filosofía del mundo es haz lo que te dé la gana. Haz lo que tú quieras, tú eres el soberano, tú te gobiernas y tú haces lo que tú quieras con tu propio cuerpo. Nadie tiene que decirte a ti lo que tú tienes que hacer con tu cuerpo. Esa es la filosofía del mundo. Pero el apóstol Pablo dice, nosotros no somos deudores de la carne para que vivamos conforme a ella. Más bien, si ustedes viven por el Espíritu, aleluya, están vivos por Él, anden también por el Espíritu. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Anden por el Espíritu. Por eso, Romanos capítulo 8 y verso 1, vuelvo y repito, dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu, hermano. Se lo voy a desglosar de una manera muy sencilla. Es vivir como Cristo vivió. Tan sencillo como eso. Usted quiere vivir una vida en el Espíritu. Haga exactamente las cosas que Cristo hacía. Viva haciendo las cosas que Cristo hacía. Romanos 8:5 dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aleluya. Le dije ahorita que el simple y el mero hecho de conocer las Sagradas Escrituras no garantiza que usted va a triunfar contra el pecado, pero es un buen inicio. Mientras más usted conoce cuál es la voluntad del Señor para su vida, y mientras más usted vive en acorde a lo que Él espera de nosotros, aleluya, más usted vencerá en esa lucha contra el pecado. Y por último, Romanos 8:13 dice, porque si vives conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Gálatas capítulo 5. Ahí están todas desglosadas, enumeradas. Verso 19. Adulterio, fornicación, mentira, lascivia, disensiones, pleito, contienda. Y la lista es mucho más amplia, porque Pablo termina diciendo y cosas semejantes a esto. O sea que la lista no se acaba ahí. Montones de prácticas aborrecibles a los ojos de Dios. Gloria al Señor, que producen tensión en nuestra vida. Tensión continua. Pero si por el Espíritu hacemos morir esas obras de la carne, por el Espíritu, ya se lo resumí, viviendo una vida semejante a la que Cristo vivió, consagrado, buscándole a Él, saturado de su palabra, viviendo una vida de íntima comunión con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando llegue esa tentación o esa tensión por el pecado, no lo garantizo yo, lo garantiza la Biblia. Tendrá la fuerza necesaria para poder resistirlo. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Es una vida de sometimiento, de búsqueda, lo que garantiza que cuando llegue esa tensión, usted va a poder prevalecer. A su nombre, a su nombre. Póngase de pie en esta hora. Así que comenzamos el mensaje siendo unos miserables, pero terminamos
el mensaje siendo triunfantes. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Primera de Corintios capítulo 15, primera carta a los Corintios capítulo 15, déjala así, ya nos vamos. Primera de Corintios capítulo 15 dice: mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que Pablo dice. Pablo cada vez que tiene una oportunidad le da gracias a Dios por Cristo. Cada vez que él tiene un chance le da gracias al Padre por Cristo. Porque él estaba consciente que en esa tensión contra el pecado, todos, hermanos, estábamos fríos. A su nombre de gloria. Pero qué bueno es el Señor, hermano, que nos ha dado a su Hijo, que es amplio para perdonar pecados, que si tú te equivocas, Él siempre está dispuesto a escucharte. Con un corazón contrito y humillado, Él no desprecia a nadie. Que dice: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Gloria a Dios. Que, aleluya, que hace con nosotros como hizo con aquella mujer adúltera. Y ojo, no estoy justificando el adulterio. Pero cuando todo el mundo la condenaba y tenían piedras para matarla, Cristo se paró en el medio, la defendió. No defendió su pecado. Le dio una nueva oportunidad de vida. ¿Dónde están los que te condenan? ¿Ninguno te condenó? Pues yo tampoco. Vete y no peques más. Eso es lo que el Señor nos dice, hermano. Te caíste, vete, no peques más. Arrepiéntete. Acude a su presencia, pide perdón y no peques más. Y verás cómo su gracia se hará manifiesta en tu vida y te restaurará. A su nombre. Así que vamos a darle gracias. Señor, en esta hermosa tarde te damos gracias por esta bendición.